Estamos dando una mirada a lo que viene en la agenda legislativa, horas decisivas para la reforma de pensiones, entre otras cosas. Vamos a estar conversando de esto junto al diputado de Renovación Nacional, Diego Stalper. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola Bárbara, buenos días. Aquí estamos en el Congreso. ¿Cómo se puede estar? Hay hartos temas en el Congreso que vamos a estar discutiendo, pero bueno, hay algunos temas puntuales que se han dado mucho que hablar. El gobierno, después de una negativa de varias semanas, finalmente dice que sí existe una atribución del presidente para revocar pensiones de gracia. ¿Qué le parece eso? Porque dice que la van a ejecutar, están viendo los criterios. Según eso, varias de las que han sido más cuestionadas, de los agresores de carabineros, por ejemplo, podrían seguir entregándose, dependiendo de la gravedad de los delitos que hayan cometido y si cometieron delitos posteriores a la entrega del beneficio. A ver, Bárbara, la pensión de gracia siempre ha sido para los que están en su casa un beneficio que se le entrega a ciertas personas que suelen tener dos atributos. Se les quiere destacar por algo, una trayectoria artística, una trayectoria deportiva, y tienen a veces algún tipo de dificultad para seguir desempeñando la obra que los ha llevado a ser destacados, ya sea de carácter temporal o de carácter permanente. Pero aquí confundieron trayectoria especial con prontuario policial, que son cosas distintas. Parece que el presidente no las capta del todo la diferencia. Entonces, acá, ¿cuál es el error? Es que sobre la base de una calificación que hace el Instituto Nacional de Derechos Humanos, donde ellos fueron los que presentan los casos, yo me imagino que el presidente o el equipo del presidente tendrá la capacidad de chequear lo que ahí se le pone a su disposición. Sobre la base de esos antecedentes de una entidad bárbara que además es querellante, sea, muchas veces son personas respecto a las cuales el INDH ha asumido algún tipo de representación judicial. Se le hace beneficiaria de pensiones vitalicias, muchas veces además sin acreditar el carácter permanente o incluso transitorio del daño que han sufrido. Entonces, esto es extremadamente grave. Nosotros el día 1, usted se acordará, dijimos, esto se puede revocar por vía administrativa. Y nos dijeron que no era posible, que había que ingresar un proyecto de ley, porque por ahí trataron de sacarse el pillo. Después, además, el proyecto de ley, usted sabe, lo ingresaron sin hacerse cargo de la situación. O sea, en fondo, acá el gobierno, y eso es lo que yo quiero poder transmitirle a los auditores en su casa, tiene un dilema permanente con el mundo del octubrismo. Y quiero tratar de explicarles por qué, para que esto tenga algún tipo de antecedente. Primera acción que realizan estando en el gobierno, una de las primeras, retirar las querellas por seguridad interior del Estado. O sea, ahí tiene usted un primer ejemplo de cómo, de alguna manera, respecto a los que habían cometido delitos de esa envergadura, se les retiran las querellas. Segundo, acuérdese usted, cuando se asume en la Convención Constitucional, manejada por el gobierno, al punto que después ellos quisieron estar por el apruebo, lo que quisieron es hacer una declaración. Acuérdese, si uno se lo olvida, porque ha pasado mucho en Chile, una declaración política, empatizando por la situación que estaban viviendo los llamados presos del estallido. Eso fue lo que aconteció en Chile. Después, entre los indultados, tenemos personas que también estaban vinculadas a los delitos del estallido. Y ahora, dentro de los beneficiarios, entonces, ¿cuál es el común denominador? Y para no alargarme mucho más, que hay una parte del gobierno que no ha cortado el cable ni con la primera línea ni con el octubrismo. Y eso es extremadamente grave, así que el presidente, más que decir que va a revocar, que nos diga cuándo y a quiénes. Eso es lo que nos interesa. No que lo va a hacer, porque eso ya lo sabíamos. La pregunta es cuándo y a quiénes. Se agrega un nuevo antecedente porque desde el Partido Comunista, al menos el diputado Boris Barrera ha afirmado que esto sería una aberración sin precedentes. O sea, ya le están poniendo presión al gobierno respecto a, o lo van a estar mirando, qué pensiones van a revocar y que probablemente no estén las que ellos consideren que son justas y que están bien entregadas. Es que yo creo, Bárbara, que tú y yo también lo tenemos que estar mirando, porque acá no basta con que él diga que lo va a hacer. Sí, yo creo que los chilenos estamos cansados de las frases grandilocuentes del presidente. La pregunta es cuándo y respecto de quiénes lo va a hacer. Y a mí lo del Partido Comunista no me sorprende. Piensa tú que en Chile tenemos una cosa que es de loco. Yo acabo de presentar un proyecto de ley porque la Defensoría Penal Pública se permite 11 años después presentar un recurso de amparo para dejar en libertad a Celestino Córdoba, o sea, con plata de todos los chilenos. Tenemos una entidad que no solo defiende durante el juicio, sino que defiende para siempre a aquellas personas que son condenadas por el asesinato de un matrimonio inocente. Entonces, obvio, cuando el Ministerio del Interior decide apelar esa resolución, que para los que están en su casa no es algo que quiera, es lo que tiene que hacer, el Partido Comunista obviamente no le parece, al Frente Amplio no le parece. Entonces, yo quiero que tengamos claro una cosa, en política a la gente se le conoce, Bárbara, cuando tiene poder. Y cuando la gente del Frente Amplio y el Partido Comunista tuvieron poder, quisieron imponerle a Chile una constitución que básicamente fue calificada por el expresidente Frei como dictatorial. Y por lo tanto, nosotros permanentemente desde la oposición no podemos descansar en exigirle al presidente Boris que demuestre con hechos concretos
que ha abandonado esa filosofía, porque yo tengo claro que el Partido Comunista y algunos sectores del Frente Amplio no la han abandonado, pero lo importante para los chilenos sí lo ha hecho el presidente de la República. Diputado, a propósito de estas disputas de poder o quiénes tienen el poder, dónde están, ¿qué le parece este conflicto de lobby, las reuniones en casa de Pablo Salaquet? Han generado también harto ruido, el gobierno cambió de postura respecto a que no constituían lobby y no debían ser declaradas. Finalmente el presidente les pide que sí las declaren. Y aquí hay de todo, incluyendo el presidente de su partido, que fuera esa comida. Mire, yo lo dije en un programa que usted conoce de cerca. Esto no Mm. había ninguna interpretación distinta posible. La ley de lobby en el artículo quinto y en el artículo sexto dejaba esto extremadamente claro. Lo que pasa es que una vez más el gobierno entra en estas dinámicas tan propias del gobierno de que dice una cosa. Usted sabe que hasta el Ministerio de Bienes Nacionales opinó del tema porque todos los ministros opinan de los temas de la coyuntura. Obviamente el presidente opina también. Le baja una cosa media franciscana cuando dice que hay que dialogar hasta que duela, pero después parece que como sufrieron tanto dolor interno tuvieron que darse vuelta. Entonces, uno, mire, es una cosa increíble, donde lo que debieron haber hecho, en mismo esta opinión, es haber dicho, mire, vamos a revisar los antecedentes, dennos 2 días y nos pronunciamos. Y al segundo día decir, sí, efectivamente aquí se vulneró la ley, por lo tanto las personas vamos a llevar los antecedentes a la Contraloría, van a inscribir esto en la plataforma correspondiente, aunque sea tarde, y evacuado el tema. Pero acá el punto está en que este gobierno siempre es capaz de enredar las cosas y yo quiero explicarle a la gente en su casa por qué. Porque como ellos han cifrado estándares tan altos en la vida respecto del resto, cuando las cosas les pasan a ellos, entran en un problema estructural. Acuérdese usted cómo el presidente Boric calificaba la cocina. Y aquí la verdad que más que cocina, transformaron la cocinería completa. Entonces, yo creo que en este tipo de cosas, Bárbara, la lección que tiene que quedar es que todos están llamados a cumplir la ley, todos, sin excepción. Y segundo, que ojalá el Frente Amplio y el Partido Comunista sea menos fariseico y entienda que la política supone ciertas cosas que ellos criticaron hace mucho tiempo con mucha vehemencia. Vámonos ahora a la agenda legislativa, el proyecto que está con mayor discusión en este minuto, esperando que se pueda aprobar por parte del gobierno antes del receso legislativo, es la reforma de pensiones. ¿Cómo le ve usted? Desde su sector han dicho que no van a dar los votos porque consideran que es una mala reforma. ¿Logran conseguir los votos igual el gobierno? ¿Cómo lo ve? Mira, permíteme, porque la gracia que tiene este programa es que uno puede explayarse un poquito más. Vamos a lo técnico primero y después a lo político. A ver, este proyecto tiene, por decirlo así, 4 grandes temas. El primero es, se suponía iba a aumentar la PGU a 250.000 pesos, no es cierto. No lo aumentan dentro de este periodo, fijan un plazo de 6 años y además lo condicionan a ciertas situaciones socioeconómicas. Y eso puede tener toda la fundamentación del mundo, pero cuando usted ha dicho que iba a hacer algo y no lo hace, usted está incumpliendo una promesa. Por lo tanto, el aumento de la PGU no lo cumplen. En lo referente a el aporte del empleador, hay un acuerdo desde el año 2015 al menos que tenemos que subir al menos 4 puntos. Y en la propuesta del gobierno se está subiendo un 12,1. ¿Cómo? Usted me dirá, pero si era 3,3. No, pues, porque tiene letra chica. El 3 que va a cotización en realidad es el 70% lo que termina en la cuenta del afiliado, porque hay un 30% que entra en un pilar intrageneracional. Entonces, en la práctica es un 2,1. Entonces, ni siquiera cumplimos el piso que la Comisión Bravo y la presidenta Bachelet. Yo vi a la presidenta Bachelet en sendas alocuciones. Bueno, presidenta, usted lo que nos dijo hace unos años atrás es que había que por lo menos tener un 14. Lo que nos dice la OCDE es que hay que tener un 18. Y aquí tenemos un 12,1. Tercer problema, se pretende arreglar las pensiones actuales con cargo a los ahorros de los trabajadores. Y el problema de las pensiones actuales, primero hay que identificar respecto de quiénes son, porque la PGU resolvió un poco el problema. Y además, Bárbara, y muy importante, es un problema de política pública. No lo tienen por qué pagar los trabajadores. Mire, de un señor que trabaja aquí en la Cámara, para que entendamos lo sencillo que es esto, un señor que trabaja ayudándonos en la gestión parlamentaria en la lista de diputados, ¿por qué tengo que pagar yo con mi plata el problema que han tenido ustedes de no ponerse de acuerdo en 10 años para mejorar las pensiones? Si es así, es sentido común. Y lo cuarto, la famosa desagregación de la industria. Yo creo que tú y yo queremos reformar las AFP, hay muchas cosas que se pueden hacer, por lo pronto incorporar nuevos actores, pero el gobierno hasta acá no ha sido capaz nunca de explicarnos por qué la desagregación entre gestores y inversores va a resolver el problema. Entonces, por esas 4 razones, nosotros creemos que en conciencia no podemos engañar a los chilenos. No podemos acompañar al gobierno en esto. Y yo creo, y aquí paso a lo político en una frase, yo veo al gobierno extremadamente nervioso. Porque a ver, usted se pregunta, ¿por qué hace el gobierno llamados a acuerdos si se supone que con la DC y con el PDG ya tenían los votos? Porque saben que dentro de su fila hay varios que están complicados con votar en contra de la inmensa mayoría de los chilenos. ¿Por qué están enredados con, de alguna manera, hacer esto rapidito? Usted sabe que la tramitación de esto ha sido una vergüenza. Porque saben
que puede pasarle lo mismo que con la reforma tributaria, que es que los suyos, saliendo de la sala, enfermándose repentinamente de la guata, en fin, no les den los votos. Entonces yo veo un proyecto, Bárbara, sin sustento técnico y sin el apoyo político estable que el gobierno necesita. Diputado, a propósito del respaldo técnico, otro de los debates que se ha abierto quizá, ahora lo planteaba Joseph Ramos, entre otros economistas, la falta de los datos para poder ver cuáles eran los supuestos con los que estaban trabajando. Finalmente la superintendencia presentó y presentaron, en el fondo, las tasas de reemplazo con las que ellos están partiendo. Pero si bien en el informe se establece en el gráfico que esto se había calculado con un promedio de las remuneraciones de los últimos 12 meses activos, según consignan hoy día en el Mercurio, y lo explican así también los autores de ese estudio, se omiten los ceros. O sea, hay un cálculo que podría estar sobreestimando los ingresos, porque una persona que ganó 1 o 2 meses en un año, si se le multiplica o se le divide por 2 y no por 12, claro, vamos a tener un sueldo más alto del real y por tanto una tasa de reemplazo mucho menor a la que tenemos efectivamente. ¿Cómo puede incidir eso en el debate? Porque si estamos partiendo desde el punto de vista de que los sueldos son más altos de lo que fueron, todas las tasas nos van a quedar cortas. Necesitamos... ¿Sabes lo que pasa, Bárbara? Mire, yo quiero decirle al auditor una cosa. En Chile todavía los años tienen 12 meses. Yo sé que esto es de sentido común, pero cuando usted calcula un promedio anual, tiene que dividirlo por 12. Aquí el gobierno lo que hace es que aquellos casos donde hubo lagunas, no los considera. Entonces, obviamente, el promedio va a salir más alto. ¿Qué es lo que buscan con eso? Que es que obviamente las tasas de reemplazo sean más bajas para justificar su reforma. Pero lo cierto es que aquí la clave, el punto cero de la conversación debe haber sido, Bárbara, ¿cuál es la tasa de reemplazo que nos proponemos como objetivo? ¿Cuál es la tasa de reemplazo? Y a partir de ahí ver cómo construíamos los instrumentos para llegar allá. El gobierno no solo no ha dado nunca esa señal clara, sino que yo quiero decirle una cosa que no es un problema hoy día de los parlamentarios, un problema de las universidades, lo dijo muy bien el profesor Ramos, es un problema de los centros de pensamiento, de todos los colores políticos. El gobierno, con todo lo que se ha demorado este proyecto, no ha sido capaz de sincerar cuáles son las bases y los datos sobre los cuales llegan a sus conclusiones. Te presentan las conclusiones. Es como que te dice, mira, esta es la torta, pero no te dice cuáles han sido los ingredientes, po. Entonces, yo para poder evaluar la torta quiero saber cuáles han sido los ingredientes. Entonces, yo lo que observo es un gobierno que está sacando a matacaballo, porque esto no tiene sustento técnico, no tiene apoyo en la ciudadanía y no tiene sustento político estable. Entonces, quieren sacarlo a la fuerza para llevar esto al Senado y allá intentar tener una conversación. Entonces, yo veo con preocupación porque lo único parecido a esto, Bárbara, en la historia de Chile a este nivel ha sido la reforma tributaria de la presidenta Bachelet. Y yo creo que si uno hace un análisis justo, ese es uno de los hitos más relevantes para el fin del proceso de crecimiento económico del país que hemos experimentado. Esa mala reforma tributaria está muy parecida a lo que está haciéndose aquí, sin claridad en los antecedentes, a mate caballo, tramitándola en tiempo récord en la Cámara. Miren lo que terminó después. Entonces, usted comprenderá que los que están en su casa, nosotros no podemos ser cómplices de eso. Yo quiero contarle una cosa, hemos influido para que en la comisión del Senado se votara y se va a votar hoy día la sala cuna universal, porque salieron con la cuchufleta la sala cuna universal como patentarnos a apoyar. Bueno, ahora ojalá la voten a favor. Yo le pido a los que están en su casa atentos a esa votación, porque si propusieron esto en la reforma previsional y ahora la votan en contra en el Senado, quiere decir que era una carnada. La verdad, de una carnada para intentar buscar apoyo político. Y la tranquilidad emocional de las mujeres y su sala cuna no es una carnada al servicio de una reforma previsional. Yo le exijo al gobierno que haga que sus parlamentarios influyan en sus parlamentarios para que voten a favor la sala cuna universal en la Comisión de Educación del Senado. ¿Cómo sigue entonces este debate? Porque una cosa es estar de acuerdo o no con las fórmulas, como dice usted, pero otra es que se plantee, por ejemplo, que son 3 y 3, siendo que en realidad son, al menos a todo evento, 2,1 a la cuenta individual, porque el otro va a depender de varios factores. En este caso, las tasas de reemplazo, eh, más allá de cómo lo justifican o si consideran que está bien calculado, sí o no, porque además, en el caso de que no hayan ingresos los últimos 12 meses, ¿cómo se toman? Entonces, se tienen que haber tomado cifras Mire, anteriores. Todos estos detalles técnicos para poder sustentar una reforma que van a exigir que se ponga sobre la mesa, van a dejarlo pasar. ¿Cómo ve usted que se va a utilizar eso? bueno, yo creo que este gobierno está nervioso de que la próxima semana esto se rechace. Yo le quiero pedir al gobierno que pase de nerviosismo a prudencia y diga, ok, efectivamente, pese al 3-3, pese a los puntos de prensa con la democracia cristiana que opera como partido de gobierno, no tenemos un respaldo estable porque la ciudadanía no cree en esto, porque nadie se explica por qué hay que disponer puntos de cotización para resolver el problema de las pensiones
Yo le pido al gobierno, pongamos la pelota contra el piso, abramos un espacio de conversación y seamos capaces de salir con algo que tenga tres ideas bien claritas. Oye, mínimo 16% es lo que necesitamos para que la gente tenga el día de mañana cotización adecuada y pensiones adecuadas. Pensionados actuales, sincerémoslo de una vez, le propusimos al gobierno dos estrategias que podemos explorar y sincerémosla. Uno, un fondo de inversión con cargo a los excedentes de los hidrocarburos y del litio, de manera tal de que podamos con sus utilidades pensar en ir pagando progresivamente las malas pensiones de hoy, o lo que planteó el presidente de mi partido, Rodrigo Galilea, que era contraer una deuda por una única vez que se va pagando en el tiempo al estilo de un bono de reconocimiento. Abramos la conversación y respecto de la separación de la industria y toda esta reforma estructural que quieren hacer, yo le pido al gobierno, frenemos un poquito, porque lo importante no es decirle al mundo que mataron una industria, lo importante es decirle al mundo, mire, mejoramos las pensiones. Y hasta aquí no han sido capaces de demostrar que esa reforma que quieren hacer, que puede ser extremadamente complicada, mejore las pensiones. Entonces van a terminar poniendo en jaque a una industria que necesita reformas, necesita cambio, pero no necesita que experimentemos una vez más con las pensiones de los chilenos. Diputado, a propósito de matar una industria, aquí también hay harta división en la crisis de salud. De hecho, nos llamó la atención y se ha estado conversando lo que ocurrió en el Senado con la votación de las indicaciones del gobierno. Salvo el senador Latorre de Revolución Democrática, rechazaron desde la oposición, se abstuvieron desde el Partido Socialista y la otra senadora. Entonces, estamos más o menos en jaque. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cómo lo ven ustedes? No, yo Todavía creo está que en el Senado, pero también tiene que volver a la Cámara. no, el gobierno va a tener que reponer eso. A ver, yo creo que hay un sector del gobierno que no dimensiona lo que significaría para Chile el fin de las ISAPRES. Yo quiero que paguen, no que frieguen, que son cosas distintas. Aquí algunos quieren que frieguen las ISAPRES, como si fuera una cosa así artificial, como que estuviéramos jugando un juego electrónico. Eso significa que 2 a 3 millones de afiliados quedan sin cobertura y tienen que ir a buscar cobertura en FONASA o en el sistema público. Y el sistema público no tiene ni una posibilidad de hacerse cargo de eso. Entonces, yo celebro el liderazgo, por ejemplo, del presidente de la Comisión de Salud, el senador Juan Luis Castro, que ha provocado una conversación, pero le pido al presidente Boric que él, porque es él al final el que tiene que zanjar, se dé cuenta de que aquí lo que está en juego es demasiado grave para seguir con señales confusas. Tracen una hoja de ruta, sus parlamentarios respalden esa hoja de ruta, que se junte todas las veces que sea necesario y que entendamos que aquí lo que está en juego es la sustentabilidad del sistema de salud chileno. Esto es extremadamente grave y cada día que pasa, los que están en su casa que lo sepan, más preocupante es la situación y aquí vemos un gobierno que como siempre está llegando tarde y está llegando mal al problema. Diputado, finalmente es imposible no abordar la crisis de seguridad. Hemos visto que estos asesinatos y cosas bien crueles no solo se pueden llevar a la escala del ajuste de cuentas, sino que han afectado a niños. Han sido asesinados varios niños en los últimos días, lo que hace que bueno, la gente esté muy preocupada. ¿Cómo cree usted que se está abordando? ¿Qué falta ahí? Mire, yo pensaba un poco, conversé el otro día con el ex canciller de Ecuador, que me decía que el origen de la embarrada en Ecuador se llamó una cosa que llevó adelante la fiscal nacional de Ecuador, que es la operación metástasis. Mira la palabrita, metástasis. Yo creo que en Chile tenemos un cáncer que arriesga a ser metástasis. Y cuando usted tiene un cáncer, cualquier paciente lo primero que hace es quiere saber de qué envergadura es el cáncer. Por lo tanto, la primera tarea que tenemos es dimensionar bien el problema. Datos, diagnóstico. Y para eso quiero contarles que con una diputada oficialista estamos construyendo una plataforma para por de alguna vez dimensionar cuál es la envergadura de la embarrada. Datos. Después, en segundo lugar, usted normalmente cuando tiene un cáncer, Bárbara, va a un oncólogo, alguien que entienda. Aquí en Chile el problema es que todos los días alguien pretende salir con una solución mágica distinta, pero aquí necesitamos gente que entienda. Entonces yo insto al gobierno, igual que en la pandemia COVID, mira el paralelo que voy a hacer, que nombren un consejo asesor de gente que entienda, que supervigile las decisiones del Ministerio del Interior y que le diga a los chilenos, vamos por buen camino, vamos por mal camino. Ese contrapeso es necesario. Y lo tercero y muy importante, cuando usted tiene cáncer, lo que espera es que el doctor le diga, mire, vamos a hacer estas quimioterapias con estos días, o sea, un plan de acción. ¿Cuál es el plan del gobierno? El plan de Calle Sin Violencia, subsecretario Monsalve, fracasó. Por lo tanto, ¿cuál es el plan de acción? ¿Cuáles son los instrumentos? Y eso, esa mezcla es diagnóstico claro, comité asesor que acompaña las decisiones y en tercer lugar, obviamente, un plan y ojalá el cirujano jefe del gobierno, es decir, el presidente Boric, pesque un poquito el bisturí, menos cháchara y más intervención.
Muchísimas gracias, diputado, por conversar con nosotros. Que tenga un muy buen día. Que les vaya muy bien. Gracias, Bárbara. Igualmente. Los dejamos invitados a que sigan informándose con nosotros aquí en emol.com.